Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Paola Morales Conde de la Maestría en Derecho Corporativo y hoy presentaremos el juicio de amparo como producto final de la asignatura Medios de Defensa en materia fiscal a cargo de la profesora Carla Marisa Salas Fernández. Pero, ¿qué es el juicio de amparo en México? Considero que el juicio de amparo es una de las instituciones más importantes del sistema jurídico mexicano porque representa el mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden defenderse frente a actos arbitrarios del Estado, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo primero de la Ley de Amparo. Su finalidad es proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales cuando una autoridad los vulnera, pues no se trata únicamente de un procedimiento legal, sino de una garantía real de la protección a los derechos humanos reconocidos en el artículo primero constitucional, especialmente cuando está en juego algo tan delicado como la libertad personal, titulada en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales. Dada esta información, abordaremos en esta exposición la procedencia del amparo indirecto y el amparo directo, así como los plazos para interponer la demanda, las prevenciones, las causas de sobreseimiento, causas de desechamiento, amparo indirecto como sus medios probatorios, la ausencia constitucional, el cierre de instrucción y la sentencia. Bien, pero para ello tenemos que saber qué es un juicio de amparo indirecto y qué es un directo. Bueno, el primero está a cargo del juez de distrito. Procede contra actos fuera de juicio y actos dentro del mismo, que afectan derechos fundamentales, leyes, actos administrativos, órdenes de aprehensión, embargos, cláusulas, etc. Y el directo está a cargo del Tribunal Colegiado de Circuito, el cual procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. Ambos están regulados en el artículo 107 constitucional y 170 de la Ley de Amparo. Generalmente se imponen 15 días hábiles para su procedencia, pero también se debe presentar una demanda de amparo a los 30 días según una norma autoaplicativa o de procedimiento de extradición. Asimismo, las características de este juicio es que es un medio de control constitucional, solo procede contra actos de autoridad, es decir, es personal, que protege al quejoso, en este caso, el que hace la demanda. Es subsidiario, es decir, debe agotarse a recursos ordinarios, con el fin de defender los derechos humanos, controlar los actos de autoridad, garantizar la legalidad y mantener el equilibrio entre el ciudadano y el Estado. Pero para esto tenemos que deber un buen sabor, ¿no? Para agarrar bien esta estructura, tomaremos en cuenta un ejemplo como una orden de aprehensión como amparo indirecto, en el cual imaginemos que un juez penal dicta una orden de aprehensión contra una persona, en este caso, Carlos, por el delito de fraude. Sin embargo, esta persona considera que la resolución carece de fundamentación y motivación suficiente en contraversión del artículo 16 constitucional, que exige que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, que no existen datos de prueba idóneos que justifiquen la medida, como lo exige el mismo artículo, al establecer que deben exigir datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exija la probabilidad de que el indicado lo cometió, y además que no se respetó el debido proceso previsto en el artículo 14 constitucional. Ante esta situación, la vía inmediata para proteger su libertad es promover un juicio de amparo indirecto, como bien lo mencionábamos, en términos de los artículos 107 constitucional y 170 de la Ley de Amparo. Este amparo indirecto procede porque la orden de aprehensión es un acto fuera de juicio que afecta directamente a la libertad personal, lo cual constituye un acto de imposible reparación, conforme al artículo 107, fracción 5 constitucional, y a lo previsto a la Ley de Amparo, respecto a los actos que afecten la libertad personal. Además, tratándose de actos que imponen peligro de privisión de la libertad, el amparo puede promoverse en cualquier tiempo mientras se haya dictado el acto, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo cual demuestra la prioridad en el sistema jurídico que le otorga la protección a este derecho fundamental. Bien, pues este amparo también se presenta ante el juez de distrito en materia penal, conforme a los artículos 33 y 35 de la Ley de Amparo, que establece la competencia de los juzgados de distrito para conocer el juicio de amparo directo.
En este procedimiento intervienen varias partes conforme al artículo 5 de la Ley de Amparo, que es el quejoso, la persona afectada, en este caso, la autoridad responsable, que es el juez que dictó la orden, en este caso el Ministerio Público, y el interveniente en todos los juicios de amparo, como el tercero interesado. Esta orden de aprehensión también se puede promover en cualquier tiempo mientras se haya dictado la orden, porque afecta a la libertad personal, es decir, no necesariamente tienen que cubrir los 15 días de manera general para imponerla. Asimismo, uno de los aspectos más importantes del amparo son los medios aprobatorios mediante las partes. Como bien decíamos, el quejoso, que en este caso es Carlos, el Ministerio Público y el tercero interesado, el cual es la contraparte del quejoso con el fin de tener una resolución sumamente positiva ante este juicio. Dado esto, uno de los aspectos más importantes del amparo son los medios aprobatorios, regulados en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, en donde las pruebas no son simplemente formalidades, sino en este caso se pueden ofrecer copias certificadas de orden de aprehensión que debe estar debidamente fundada y motivada, demostrando la probable comisión de un delito y la necesidad de cautela, es decir, el riesgo de fuga o sustracción de justicia, así como constancias del expediente penal, el cual es un proceso judicial desde que se denuncia o investiga un delito, incluyendo actuaciones escritas, fotografías, planos, grabaciones y documentos aprobados, así como las documentales, ya sea públicas o privadas, previstas en la Ley de Amparo, tales como copias certificadas de expedientes, actas y oficios. También en este caso se pueden llevar a cabo las periciales, en donde se requieren conocimientos técnicos o especializados, la cual debe ofrecerse oportunamente antes de la audiencia constitucional, así como una inspección judicial, consistente en el conocimiento que haga el juez de lugares, personas o cosas, que en este caso entraría la testimonial, relativa a las declaraciones de terceros sobre hechos relevantes, que en este caso, como fue una orden de aprehensión, pueden llevar a cabo las partes testimoniales para decir cómo llegaron, cómo se presentaron, cómo se lo llevaron, etcétera, etcétera, con la finalidad de demostrar que se violó el artículo 16 constitucional, que exige que toda orden de aprehensión está debidamente fundada y motivada y sustentada en datos que establezcan la probable responsabilidad del indicado, así como acreditar la vulneración al debido proceso previsto en el artículo 14 constitucional. Sin embargo, si se promueve la demanda con irregularidades o omisiones, es decir, no se reúnen dichas pruebas, el juez concede 5 días para subsanar y presentarlas. Si estas no se presentan en el tiempo establecido, se deshace la demanda y ya no se lleva a cabo. Pero supongamos que sigue en marcha la demanda. Entonces, posteriormente, se celebra la audiencia constitucional, la cual es regulada por los artículos 124 y siguientes de la Ley de Amparo, la cual constituye el momento procesal en el que se desahogan pruebas, se analiza el informe justificado rendido por la autoridad responsable y se formulan alegatos. En esta etapa se materializa el principio de contradicción y el derecho de audiencia, ya que no se discute si Carlos es culpable o inocente, solamente se analiza si la orden de aprehensión cumple con los requisitos constitucionales exclusivamente. Después de esto, viene el cierre de instrucción, la cual es una etapa en donde el juez declara el expediente y lo deja en estado de dictar sentencia conforme a la Ley de Amparo. Esta etapa también garantiza el orden y la seguridad jurídica, evitando dilataciones indebidas y dando cumplimiento al principio de justicia pronta previsto en el artículo 17 constitucional. En este momento aún pueden reforzarse alegatos y solicitar la aplicación de la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo, especialmente cuando está en juego la libertad personal, pero no siempre se lleva a cabo también. Bueno, finalmente el juez dicta sentencia conforme al artículo 73 y siguientes de la Ley de Amparo, en donde se pueden tener las principales causas de sobreseimiento y desaprovechamiento, como conceder el amparo.
en donde el juez federal determina que sí existió efectivamente la violación constitucional y que el acto reclamado es meramente institucional. Por ejemplo, la orden de aprehensión no está debidamente fundamentada ni motivada y no cumple con el artículo 16 constitucional. En consecuencia, se debe restituir al quejoso en el goce de su derecho, dejando sin efecto la orden. Es decir, salió el juicio de amparo realmente favorable, en este caso para Carlos, y se dieron cuenta de las irregularidades que tenía esta orden de aprehensión y se dieron previstas, bueno, sus derechos, así que se deja sin efecto la orden de aprehensión. En cambio, si hay que sobreseerlo, se actualiza alguna causal prevista en el artículo 63 de la Ley de Amparo, como el desistimiento del quejoso, la inexistencia del acto reclamado, la actualización de una causal de procedencia o la falta de interés jurídico, que en este supuesto el asunto termina sin analizarse a fondo, es decir, se quedó a medias, se quedó en el limbo porque no presentaron de manera regular y aprobatoria dichas pruebas. Pero si no pasan estas dos, el juez puede negar dicho procedimiento, ya que él mismo considera que la orden sí está fundada y motivada y que existen datos suficientes que establecen la probable responsabilidad y que no hay violación institucional, lo cual se me hace una de las etapas más difíciles porque obviamente el juez dice que no, pero tú dices que sí. Entonces, en este caso, la orden de aprehensión sigue vigente y puede ejecutarse, pero ahí ya no sería un juicio de amparo indirecto, sino ya entraría el juicio de amparo directo, porque ya se estableció por parte de un juicio, o sea, ya se dictaminó sentencia previa. Entonces, ya tendría que estar disuelto conforme al Tribunal Colegiado de Circuitos, en donde, pues, obviamente ya toma otro tipo de formalidad, que en pocas palabras, pues sí se presenta de igual forma la demanda a los 15 días. La autoridad responsable debe modificar al tercero interesado y remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuitos. Asimismo, se debe admitir para corregir errores o desechar en su caso. Y una vez integrado el expediente, el caso se turna a un magistrado ponente para elaborar el proyecto de sentencia, en donde este tribunal resuelve si ampara y protege, o en este caso niega el amparo y sobresee el juicio, en caso de que la sentencia haya quedado sin materia, por ejemplo. Ahora bien, dado esta información, desde mi punto de vista, siento que este ejemplo demuestra que el amparo previsto en los artículos 103 y 107 constitucionales no es simplemente un recurso técnico, sino un instrumento esencial para mantener el equilibrio entre la autoridad y el gobernado, con los principios de legalidad, fundamentación, motivación y debido proceso, con el fin de tener un medio de control constitucional que obliga a las autoridades a actuar conforme a derecho. En conclusión, el amparo contra una orden de aprehensión refleja con claridad la función protectora al Poder Judicial de la Federación en términos del artículo 1 constitucional y la ley de amparo, el cual es una herramienta que garantiza que nadie puede ser privado de su libertad sin que exista una revisión constitucional previa y posterior al acto. Por ello, comprender este procedimiento no solo es importante desde una perspectiva académica, sino también una forma de entender cómo se materializa el Estado del Derecho en la práctica y cómo la Constitución se convierte en una garantía real y efectiva para todos los gobernados de México. Y bueno, esto sería todo de mi parte, esperando que la exposición haya sido de su agrado. Recordando también que se planteó toda esta información gracias a Academia de Amparo 2024, UNAM 2026 y Universidad Univermillennium 2026. Muchas gracias, buen día.